En las primeras décadas del siglo XIX, México conquistó su independencia. Surgió el Estado Nacional y la división de poderes que daban carácter al nuevo país. A partir de ese momento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en un instrumento fundamental del Poder Judicial y en uno de los pilares de la nación mexicana. El sistema de impartición de justicia mexicano tiene raíces muy antiguas, normas y determinaciones cuyo origen se encuentra en las ricas culturas mesoamericanas, se expresan todavía hoy en nuestro sistema legal. Pero fue con la conquista española, en la segunda década del siglo XVI, cuando comienza el proceso de establecer en el llamado Nuevo Mundo los principios normativos y las formas de organización de la sociedad europea. Por tanto, solicitamos sea declarado hereje, judaizante, impenitente, relapso, apóstata, pertinaz, protervo, dogmatista y enseñador de la ley de Moisés. Una vez establecido, una vez derrotado el imperio azteca, digamos, desde 1521, se empieza a dar un proceso de organización. Esto va a ser, insisto, muy rápido, de tal modo que ya para 1528 estamos hablando de una Real Audiencia, presidida por Nuño de Guzmán, perfectamente bien, definida en sus atribuciones y en su funcionamiento. Al establecerse el régimen virreinal, se impuso un sistema de administración pública y de administración de la justicia dividido en 4 niveles. La República de Españoles, la República de Indios, las Audiencias Reales y el Real y Supremo Consejo de Indias. Los funcionarios españoles tenían responsabilidades en cuestiones de hacienda y judiciales, y la Real Audiencia de México, máxima representante de la corona española, estaba presidida por el virrey. La Real Audiencia de México, en la parte judicial, porque como decía, también tenía una función de gobierno que servía como contrapeso al poder del virrey, en la medida en que constituían tanto el virrey como presidente y los oidores de la misma el llamado Real Acuerdo, tenía como otra función, la básica y la esencial, ser un tribunal de justicia. Y era un tribunal de alzada, era un tribunal de segunda instancia, al cual se llegaba tanto por suplicación o por apelación. En la sociedad novohispana, dividida pero cada vez más mezclada, los cambios comenzaron a partir de 1764 con las llamadas reformas borbónicas y el arribo de don José de Gálvez, visitador general enviado por Carlos III. Desde ese momento, la Nueva España, igual que los otros virreinatos y capitanías americanos, se dividió territorialmente en intendencias con autoridades propias, tanto en lo administrativo como en el ramo judicial. Las reformas implicaron también el cobro de mayores impuestos, así como un decidido control del comercio, cuestiones que aumentaron el descontento entre los criollos novohispanos, los cuales también se vieron desplazados de los puestos públicos por españoles peninsulares recién llegados de Europa. En 1808,
Las fuerzas napoleónicas invadieron España y obligaron al rey Fernando VII a abdicar a favor de José Bonaparte. En ausencia del rey, el Consejo de Regencia que gobernaba desde Sevilla convocó las legendarias Cortes de Cádiz en los primeros meses de 1810. De esta reunión, en la que participaron por primera vez representantes de los virreinatos y capitanías americanos, surgió una legislación liberal que daba a los novohispanos mayores derechos y la posibilidad de participar en los órganos de gobierno de su patria. Sin embargo, los efectos directos de estas nuevas disposiciones no se apreciaron ante el estallido de la Guerra de Independencia de México. En este contexto, y por iniciativa de José María Morelos, en octubre de 1814, en la población de Ario, en el actual Michoacán, se redactó el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, conocido también como la Constitución de Apatzingán. En este documento aparece por primera vez en la historia de México la figura de un Supremo Tribunal de Justicia. Él incorpora grandes partes de la Constitución de Cádiz a sus ideas, sobre todo lo que tiene que ver con el aspecto libertario, con lo que tiene que ver la esclavitud. Todo eso lo va a incorporar de la Constitución de Cádiz. Morelos es una de las personas más increíbles porque, sin ser abogado, no cabe duda que fue uno de los juristas, se convierte en jurista al establecer en su Constitución ciertas bases muy profundas que hasta la fecha se encuentran comprendidas en nuestro derecho. También considero un honor inmerecido el que se reconozca en mi favor el nombramiento de generalísimo de los ejércitos americanos acordado en la Junta de Generales de los Ejércitos a mi mando. Las ideas visionarias de José María Morelos y las de otros luchadores por la independencia como Ignacio López Rayón y Andrés Quintana Roo fueron el antecedente para la redacción del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana y de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 4 de octubre de 1824, la cual marcó el inicio de la vida jurídico-política del México independiente. Tenía toda la influencia europea que viene de la Constitución de Cádiz, particularmente francesa, que tiene su eje en el respeto a los derechos del individuo y del ciudadano, y por otra parte también esta idea contractualista en donde el Estado tiene que ser el protector de los derechos y también, bueno, tiene que haber un control del poder. Y por otra parte, la influencia de la Constitución americana, que está construida más en una idea de los frenos y contrapesos. Sí, yo creo que las dos grandes coordenadas para entender el Poder Judicial o la discusión del Poder Judicial en el siglo XIX son si adoptábamos un modelo francés donde existía un mayor predominio, una mayor idea de un órgano político o con ideas de resolución política, o un modelo norteamericano donde había una idea más jurisdiccional de los tribunales. Obviamente en la Constitución de 24 predomina el modelo norteamericano, pero los antecedentes, varias de las propuestas que se hacen van en el modelo francés. Entonces el sistema federal, ahí lo tenemos, y tenemos ejecutivo, legislativo y judicial. En lo que al judicial corresponde, pues la organización también de Estados Unidos, tanto de su constitución como de su posterior ley orgánica del Poder Judicial de ese país, pues daba una integración de Suprema Corte, tribunales colegiados, los tribunales de circuito más bien, y juzgados de distrito. Fue lo que nosotros hicimos. A partir del 15 de marzo de 1825, la Corte Suprema de Justicia, integrada con un fiscal y 11 ministros, distribuidos en 3 salas, comenzó a trabajar en un salón ubicado en la esquina noroeste del Palacio Nacional. ¡Viva Vicente Guerrero! ¡Viva! ¡Vamos al Palacio de Gobierno! ¡Hay que hacerle sentir nuestra fuerza! ¡Vamos! En los años siguientes, México vivió un periodo de luchas entre centralistas y federalistas. En 1836, con la aplicación de las leyes centralistas impulsadas por el Partido Conservador,
se puso fin durante los siguientes 10 años al sistema federal para establecer el centralista. Por decreto de su excelencia, el señor gobernador, que lo disuelta la legislatura del Estado. De esta forma, el Poder Judicial perdió temporalmente los tribunales y juzgados, lo que significó un retroceso para la administración de la justicia. En 1839, el Estado de Yucatán impugnó al centralismo que imperaba en la República Mexicana y se declaró por la Federación. En 1840, los yucatecos convocaron a un congreso para redactar su constitución local, en la cual, a iniciativa del jurista Crescencio Rejón, se introdujo el juicio de amparo. Si tomamos en consideración que Rejón nació en 1799, o sea, finales de un siglo y principios del otro, y que tenía una formación en el área de filosofía, todo eso lo lleva a establecer una constitución, y en esta constitución decir, se debe de amparar a las personas cuando se le violen sus derechos humanos. Y ahí nace el amparo en 1841. En 1847 se redactó el Acta de Reforma a la Constitución de 1824 y en ella el jurista Mariano Otero propuso trasladar a nivel federal el juicio de amparo. Mire, el juicio de amparo es un pilar institucional, es una figura jurídica de enorme importancia dentro del trabajo del Poder Judicial, pero en realidad es un pilar para la nación mexicana. Una primera sentencia de amparo que se da por don Manuel Verástegui, ¿sí?, que es un asunto de destierro. 1848, en que tenemos una primera sentencia de amparo, en donde se le concede amparo para evitar que sea desterrado de su país por una orden del gobernador. Durante la invasión estadounidense a México, los poderes de la Unión se trasladaron a la ciudad de Querétaro, y la Suprema Corte se instaló en la casa de don Manuel de la Peña y Peña. Posteriormente, durante la última presidencia del general Antonio López de Santa Anna, la Corte ocupó algún tiempo la antigua Casa de Moneda, y en 1853 volvió a instalarse en Palacio Nacional. La primera constitución plenamente liberal de la historia mexicana se juró el 5 de febrero de 1857. El ejercicio del Poder Judicial quedó depositado en una Corte Suprema de Justicia integrada por 11 ministros, 4 supernumerarios y un procurador general. Además, el cargo de presidente de la Corte adquirió gran importancia política, pues ante la ausencia del presidente de la República, tocaba al presidente de la Suprema Corte ocupar la primera magistratura del país. Bueno, lo que tenemos, yo creo que es que la Constitución del 57 va siendo expresión de una mayor madurez. Primero tiene que ver con cómo quería conformarse la sociedad, y en esto coincidían tanto conservadores y liberales, de crear una sociedad mucho más parecida a la europea, pero que también tuviese en cuenta lo que teníamos al lado, que son los Estados Unidos. En un país que parecía tomar el camino de la legalidad, el presidente Ignacio Comonfort juró observar y respetar la Constitución de 1857, aunque muy pronto la propia indecisión del mandatario, más la cruenta guerra de reforma, lo llevaron a pronunciarse contra la Carta Magna y poco después dejar la presidencia de la República. Precisamente don Benito Juárez era presidente de la Corte cuando se promulgó la Constitución, y de acuerdo con esa Constitución, el texto original, quien
relevaba en sus ausencias al presidente era el presidente de la Corte. Por eso don Benito Juárez, cuando renunció a Comonfort, después de ese conflicto interno que hubo en el Partido Liberal, don Benito Juárez asumió la presidencia porque había sido el presidente de la Suprema Corte. La Corte también se va inmiscuyendo en la política en la medida en que el presidente de la Corte podía estar en la antesala de la asunción del Poder Ejecutivo. Como consecuencia de la intervención francesa y la instauración del imperio de Maximiliano, el gobierno de Benito Juárez emprendió un largo peregrinaje acompañado de ministros de la Suprema Corte de Justicia, como Jesús González Ortega, Juan José de la Garza y Manuel Ruiz. La Corte también se volvió trashumante y en 1863 se trasladó a la ciudad de San Luis Potosí. Al año siguiente a Monterrey, y fue hasta 1867 cuando asumió de nuevo sus facultades. Fue en esa época donde se estableció, durante la presidencia del ministro José María Iglesias, la famosa tesis de la incompetencia de origen. Esta tesis de la incompetencia de origen, mediante una interpretación al artículo 16 constitucional, permitía a la Corte, a través del amparo, revisar la legitimidad de las autoridades que habían emitido actos en perjuicio de particulares. Entonces, varios de los casos que la Corte tuvo que resolver tenían que ver con la irregularidad que se daba en la integración de los congresos estatales, por ejemplo, o la irregularidad que había en los ejecutivos de los estados. El 20 de julio de 1869, la Suprema Corte dictó una resolución con la que modificaba un auto del juez de distrito del estado de Sinaloa, el cual había impuesto una pena distinta a la considerada por la ley. Con este caso, conocido como el Amparo Vega, la Corte comenzó a ser el garante del apego a la Constitución en los fallos de los juzgadores. Y el trabajo de Vallarta y de algunos otros ministros de la época es espléndido. Se establece esto del amparo judicial a partir de un amparo muy conocido que es el Amparo Vega, y en ese sentido los tribunales, y particularmente la Suprema Corte, empiezan a revisar el sentido de constitucionalidad de las decisiones de prácticamente todos los tribunales del país. Hay sentencias muy interesantes donde se impiden fusilamientos, donde se impiden deportaciones, donde se impiden destierros, en fin, actos que se estaban generando en ese momento en el país, y ahí me parece que entonces el papel de la Suprema Corte es de enorme apoyo a esa Constitución de Nación Mexicana, básicamente bajo el régimen de Porfirio Díaz. Durante el primer periodo presidencial del general Porfirio Díaz, una de las grandes figuras del pensamiento jurídico mexicano, Ignacio L. Vallarta, designado presidente de la Suprema Corte por el mismo Díaz, logró implantar cambios importantes en el funcionamiento del máximo tribunal. Pero en 1882, 6 meses antes de que concluyera su periodo, renunció a su cargo y fue condenado al destierro al no ceder a las presiones de don Porfirio y su protegido, el presidente en turno, general Manuel González, quienes le exigían abrirles injerencia en el nombramiento de jueces y magistrados. A partir de Vallarta empieza una época en la Corte en la cual se le ha denominado, usando un lenguaje moderno, como una Corte minimalista, porque es una Corte que se va a lo elemental, a lo básico, a su función jurisdiccional básica, que es proteger al individuo contra
las violaciones de las garantías individuales. En aquellos años, la Suprema Corte tuvo como sede el exconvento de la enseñanza, hasta que un decreto firmado por el presidente Porfirio Díaz le otorgó la casa número 5 de la Avenida Juárez. Allí ejerció sus funciones, incluso una vez estallada la revolución. Con el triunfo del ejército constitucionalista, encabezado por Venustiano Carranza, el anhelo de reconstruir el país sobre bases firmes se plasma en la elaboración y aprobación de la Constitución de 1917. La nueva Carta Magna consideró el restablecimiento de la Suprema Corte, integrada por 11 ministros. Si uno revisa el discurso preliminar de Carranza, lo que uno encuentra, a mi parecer, es una propuesta para profundizar en los aspectos liberales de la Constitución de 57. Básicamente, Carranza proponía una mejor división de poderes, un fortalecimiento del Poder Judicial y un castigo, un sistema de responsabilidades más fuerte para los servidores públicos. Las reformas que esta honorable Asamblea realizó hoy en las instituciones políticas del pueblo mexicano, expresadas por un sentimiento de alto patriotismo y de profundo conocimiento de las necesidades. Hay una intervención muy interesante de Venustiano Carranza, donde establece la necesidad del amparo judicial en función de que los jueces locales, según lo dice el propio Carranza, pues estaban sujetos a la influencia de los gobernadores, de los caciques locales. Y yo creo que aquí toca un aspecto muy importante del amparo. El amparo judicial, al federalizarse, es decir, al centralizarse, permitió integrar un sistema de justicia a nivel nacional. Ya en la exposición de motivos decía que efectivamente el amparo judicial privaba a los estados de su autonomía de jurisprudencia, pero que era preferible mantenerlo porque todavía los tribunales locales no tenían la suficiente independencia para poder ser imparciales en la decisión y que por eso se admitía el amparo judicial. Y eso ya en la Constitución de 17 ya se dijo en forma clara. En ese momento los ministros básicamente son los que se elegían bajo el sistema de la Constitución de 17, donde había intervención de las legislaturas de los estados, y lo que a mi juicio hace esa Suprema Corte es comenzar a definir algunos aspectos novedosos de la Constitución de 17, diferenciar entre la aplicación de la Constitución de 57 y de 17, y generar algunas ideas muy importantes, como por ejemplo las garantías que tenemos todos los mexicanos en materia tributaria. Hay que acordarse aquí que en 1917 integraban la Corte 11 ministros. Y curiosamente, en toda la etapa anterior que hemos narrado, 57 y también 24, el número histórico que hemos tenido es el de 11 ministros o magistrados en esa época. En aquellos años, las sesiones y trabajos de la Corte se realizaron en los salones de un palacete que había pertenecido a José Yves Limantour, ministro de Hacienda del general Díaz. Después de un periodo de transición, a partir de 1928, la Suprema Corte comenzaría a vivir una nueva etapa. En 1928, durante la presidencia interina de Emilio Portes Gil, y mientras Plutarco Elías Calles organiza la primera convención del Partido Nacional Revolucionario, la Suprema Corte sufrió modificaciones en su estructura y funcionamiento. La creación de un partido político que emerge y que le viene a dar, depende como lo quiera ver cada quien, una estabilidad en ciertas cosas institucionales. Entonces la Suprema Corte no escapa a ello. Y empieza el cambio de nombramiento de los ministros. Ahora sí interviene el Ejecutivo y además aprueba el órgano legislativo, la Cámara de Senadores. Y eso da una estabilidad y empieza la Corte a vivir otra etapa. En 1928 se dividió la Corte en salas. Entonces eran 3 salas, la cuarta sala fue hasta la época del general Cárdenas, pero ya por 34. La sala del trabajo fue la última en clase. Por materias había 4 salas
con 5 magistrados, es decir, se aumentó de los 11 primero a 15 y después a 21. Es una corte que en 1928 constituye el presidente Portes Gil, con una generación liberal muy sólida de ministros, y me parece que es el momento en donde tenemos una mejor explicación de los derechos fundamentales. Esa me parece que es una característica de él. Durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas, la influencia del Ejecutivo es notoria en la conformación y acciones de la Corte. Así, además de remover a todos los ministros, Cárdenas promueve la iniciativa para que estos duraran en su cargo 6 años. Se nombran ya no 15 como estaba anteriormente, sino ahí 21, porque se crea la cuarta sala, la de materia del trabajo, y se pone a revisión a la totalidad de los jueces y magistrados del país bajo un procedimiento que realiza la Suprema Corte. Lo interesante del periodo del presidente Cárdenas, en cuanto lo hace a la Suprema Corte, es que los ministros cambian los criterios. De esos criterios liberales de la Corte 28 del presidente Portes Gil a criterios, digámoslo, más sociales. En estos momentos, el papel de la Corte como máximo tribunal de la nación fue fundamental para realizar la expropiación, en beneficio del país, de los bienes de las compañías extranjeras que explotaban nuestros recursos petroleros. Hay que tomar en cuenta que la acción de Cárdenas es una acción que desde el Ejecutivo se da para reforzar el que en el país tenían que ser acatadas las decisiones del Poder Judicial por las compañías. Entonces viene la decisión de Cárdenas. Ahí tenemos esta explicación de la expropiación petrolera en relación con el reforzamiento de la necesidad de que las decisiones de la Corte se cumplan. Durante el sexenio del presidente Cárdenas, se construyó en los terrenos de la antigua Plaza del Volador, en el centro de la Ciudad de México, el edificio destinado a albergar la Suprema Corte de Justicia. El proyecto, obra del arquitecto Antonio Muñoz García, fue inaugurado el 2 de junio de 1941 por el presidente Manuel Ávila Camacho. Por otra parte, al terminarse el periodo cardenista, en 1940, se renovó el pleno de los ministros de la Corte que habían ejercido los últimos 6 años. Entonces se da un proceso natural, una muy buena corte la que designa el presidente Ávila Camacho, ministros espléndidos en ese momento, y se inicia ahí un periodo largo, efectivamente, en el cual la Suprema Corte me parece que protege muchas garantías individuales, sobre todo las del 14 y las del 16, el debido proceso, las formalidades esenciales, pero hay muy pocos pronunciamientos sobre otros derechos fundamentales. Libertad de expresión, tránsito, reunión, asociación, ahí prácticamente no se da. Al aumentar el número de asuntos que llegaban a la Corte, en 1951 se hizo una reforma para facilitar sus labores. Se aumentó una sala auxiliar para dar competencia a los rezagos de las 4 existentes. Se crearon los tribunales colegiados de circuito y se aumentó el número de ministros a 26, aunque los 5 ministros de la sala auxiliar no formaban parte del pleno. En 1988, después de varios intentos que se hicieron, se modificó la competencia de la Corte y se dejó solo los asuntos de constitucionalidad, o sea, las controversias constitucionales y el amparo contra leyes, eso fuera. Y los asuntos de legalidad se mandaron a los tribunales colegiados que aumentaron su número. Entonces eso fue preparando encaminando a que la Corte se transformara en un tribunal constitucional. Con la idea de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ocupara únicamente de lo jurisdiccional, en 1994 se llevó a cabo una reestructuración importante. Las nuevas atribuciones de la Corte se reglamentaron al año siguiente con una nueva ley orgánica del Poder Judicial.
volviendo al origen, se redujo el número de ministros a 11. Y a partir de 1995, la Suprema Corte se convirtió en un tribunal constitucional. Tenemos una norma llamada Ley de Leyes, norma de normas, Ley Suprema, Ley Fundamental, que es nuestra Constitución, a la cual deben ajustarse los actos de todas las autoridades y, por cierto, la conducta también de los ciudadanos. Entonces, se requiere que exista un órgano vigilante de que eso efectivamente ocurra. Y eso que nos compromete a todos, por supuesto que el Congreso debe cuidar de que sus actos se ajusten a la Constitución, por supuesto que el Ejecutivo debe hacer lo mismo, cualquier autoridad debe hacerlo, pero quien resuelve en definitiva si esto se ha hecho o no se ha hecho, si esto ha ocurrido o no ha ocurrido, por lo que toca al juicio sobre las leyes, es la Suprema Corte de Justicia. Con las nuevas reformas, todas las funciones administrativas como la vigilancia, la supervisión, el control del Poder Judicial, el nombramiento y descripción de jueces y magistrados, se le quitan a la Corte y pasan a un órgano técnico autónomo llamado Consejo de la Judicatura. Y la parte jurisdiccional, para mí de mayor importancia, es la ampliación de las controversias constitucionales, es decir, la posibilidad de que los distintos niveles de gobierno, federación, estados, municipios y Distrito Federal, disputen sus competencias frente a la Suprema Corte, y también la posibilidad de que los poderes que integran esos órdenes jurídicos, ejecutivo, legislativo, judicial, en algunos casos inclusive organismos descentralizados, también disputen frente a la Corte o ante la Corte sus competencias. Yo creo que esa es una reforma fundamental. La acción de inconstitucionalidad, que entonces ya viene a cambiar todo nuestro esquema que tenemos en conocimiento de la Corte, en donde antes eran amparos y más amparos que teníamos con el viejo sistema desde 1841, ahora hay un nuevo proceso, acción de inconstitucionalidad, que permite al órgano legislativo y a otros órganos más, como partidos políticos e incluso el Procurador General de la República, impugnar las leyes a partir de su publicación. En la medida en que la Suprema Corte ha asumido las facultades para solucionar controversias entre el gobierno y el Congreso, en los últimos años, el papel del Poder Judicial ha adquirido una mayor relevancia. Las controversias constitucionales han permitido encontrar un punto de referencia que le da a los conflictos entre los órganos políticos del poder una posibilidad de resolver sus diferendos de manera jurídica. Además, las acciones de inconstitucionalidad han abierto la oportunidad para que los grupos minoritarios en el Congreso puedan también expresar sus planteamientos acerca de la posible contradicción entre una ley y la Constitución. Creo que esto es enormemente importante porque en condiciones de pluralidad política como las que estamos viviendo, pues las disputas son jurídicas como en cualquier Estado moderno y no son disputas de tipo político, no son disputas físicas, no son conflictos importantes, sino esta forma racional de resolver las disputas. Sin embargo, hay que tener presente que el Poder Judicial no es una instancia de decisión política, por un lado, y que sus decisiones tienen que estar ajustadas a los preceptos de la Constitución. Es común escuchar, sobre todo en los últimos meses y años, que la Corte a veces no resuelve con sensibilidad social, o que no resuelve con sensibilidad política, o que no aplica criterios de justicia, sino criterios de derecho. Bueno, se llama Suprema Corte de Justicia, pero la justicia que imparte es aquella que resulta de la aplicación de la Constitución. A mí me gusta lo que está haciendo ahora la Corte. ¿Por qué? Porque no se apega nada más a los textos legales, sino trata de encontrar el bien jurídico que se debe de proteger, que yo creo que ese es el derecho. Eso es lo que va a dar para alcanzar, el aplicar el derecho adecuadamente, nos va a dar lugar a alcanzar el valor justicia. La justicia es un valor que hay que alcanzar. Desde 1995, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está integrada por 11 ministros que duran en su cargo 15 años. Actualmente el mecanismo para designar a un ministro
consiste en la presentación de una terna por parte del presidente de la República al Senado, y es en este organismo legislativo donde se elige al nuevo ministro. Esta manera de integrar las ternas, de formular la designación de un ministro, ha hecho que desaparezca de la integración de los integrantes de la Corte, o por lo menos que disminuya, si no ha desaparecido por completo, que disminuya sensiblemente la composición política de la Corte. Ha disminuido, no ha desaparecido. Creo que no debe desaparecer tampoco, por una muy sencilla razón. En la Corte, por supuesto, todos deben ser abogados de alto nivel, pero se requiere que algunos tengan experiencia en el ámbito académico, otros en el foro, que vengan del ejercicio profesional, otros en la judicatura, otros en la administración pública. Esto enriquece las perspectivas de la Corte. La Corte puede funcionar en pleno o separadamente en las dos salas que la componen. La primera resuelve básicamente asuntos civiles y penales, y la segunda, los administrativos y laborales. Cada una está integrada por 5 ministros, y el ministro presidente solo participa en los plenos. Para la vida contemporánea de México, la importancia de la Suprema Corte de Justicia como cabeza del Poder Judicial es enorme, ya que la función primordial del Poder Judicial es defender la Constitución y velar, en última instancia, por los intereses y derechos de los ciudadanos. Dentro de ese marco, el marco del Poder Judicial, figura la Suprema Corte de Justicia, que está en la cúspide de los tribunales. Ha jugado siempre un papel de gran importancia por muchos motivos. Ha ido evolucionando o se ha ido desarrollando hasta ser lo que ahora es esencialmente, aunque no exclusivamente, un tribunal de constitucionalidad, en la medida en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como tribunal esencialmente de constitucionalidad, tutela la Constitución, hace prevalecer la Constitución sobre el resto de los ordenamientos. En esa medida juega un papel de primer orden en la buena marcha de las instituciones y en la conservación del Estado de Derecho. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como lo anhelamos y lo esperamos, y lo debemos anhelar y esperar todos, sigue procurando el cumplimiento de su función con independencia, con dignidad, con prestancia y sin perjuicio de que incurrirá necesariamente en conductas que pueden ser criticables y criticadas por muchos, está haciendo una contribución fundamental. Fue una de las virtudes de la reforma del 94, es que era la de leer los nuevos tiempos políticos. Y los nuevos tiempos políticos son los tiempos de la pluralidad y de la alternancia del poder. Lo cierto es que tenemos una corte mucho más protagónica, y eso sí es un cambio. Y bueno, yo creo que es natural también que en este momento la corte sea mucho más plural, en donde tengamos al seno de la misma distintas formas de pensar. El concepto de democracia se complementa con otros principios muy atendibles, y uno de ellos es la división de poderes. De suerte que si no se tiene un ejecutivo apto, un legislativo decoroso y capaz, y un judicial independiente, autónomo, digno, pues no se tiene división de poderes. Y este principio de la división de poderes enriquece, robustece de manera definitiva la vida democrática, de suerte que la Suprema Corte, si cumple o si sigue cumpliendo, como yo creo que lo está haciendo con dignidad básica, con independencia, con autonomía su tarea, estará contribuyendo a que nuestra incipiente vida democrática vaya tomando por fin rumbo.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como cabeza del Poder Judicial de la Federación, en sus más de 180 años de historia, se ha pronunciado sobre una innumerable cantidad de asuntos, siempre con la norma de mantener vigente la Constitución. Acorde con las transformaciones que ha vivido el país, la Suprema Corte ha logrado construir una estructura judicial más sólida y transparente. Además, se ha preocupado por difundir sus decisiones trascendentes y cada vez más, un mayor número de ciudadanos conocen su trabajo y atribuciones. Uno de los logros más importantes del proceso democrático que vive el país es el tránsito hacia una efectiva división de poderes. Hoy se cuenta con un poder legislativo más plural, un poder ejecutivo sin las ilimitadas atribuciones de antaño y un poder judicial que a partir de las reformas de 1995 ha fortalecido su independencia. En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, convertida en Tribunal Constitucional, además de fortalecer nuestra vida democrática, mantiene una mayor cercanía con los ciudadanos al hacer públicos sus debates y decisiones. La Corte ha mostrado una apertura a la crítica y una apertura también a ir generando cultura de discusión y cultura de debate. El que dé a conocer sus decisiones, el que inclusive, y lo cual no deja de ser excepcional en el derecho mundial y en el derecho comparado, que podamos estar presentes por vía electrónica o presencialmente en sus debates es algo bueno. Venimos de una etapa de profunda desconfianza en la vida de las instituciones y es necesario que las instituciones se muestren tal cual son ante la ciudadanía para que se vea con cuánta seriedad, con cuánta responsabilidad, con cuánto sentido de la ortodoxia jurídica y del respeto por la vida de la Constitución se debaten los asuntos de máxima importancia en nuestra Suprema Corte de Justicia. Las nuevas atribuciones de la Corte para conocer asuntos de jurisdiccionalidad, o sea, las llamadas controversias constitucionales entre poderes, así como el establecimiento de las acciones de inconstitucionalidad que permite al legislativo o a los partidos o al Procurador General de la República, entre otros, impugnar leyes aprobadas, han dado a la Suprema Corte la posibilidad de convertirse en un árbitro o tribunal supremo que resuelve de manera jurídica los diferendos entre poderes. Hasta 1994, la solución de esos conflictos no es jurisdiccional, es política. O hablaba el presidente, o el gobernador resolvía el problema, o en último de los casos, el Senado, con las facultades que tiene. Incluso teníamos el problema de que antes los municipios no podían impugnar los diversos actos que invadían su nivel de gobierno, la autonomía que les corresponde constitucional, por supuesto, a los municipios. Se les da legitimación en 1994 y empieza el boom de las controversias constitucionales. Los municipios nacen a la vida institucional y pública de nuestro país. La Suprema Corte también tiene la facultad de investigar hechos que presumiblemente constituyen una violación grave a las garantías individuales. Desbordando un poco su finalidad de órgano de control constitucional de derecho, esta facultad de investigación le da un poder de hecho que, sin culminar en una sentencia, sí permite en un momento determinado un equilibrio de los factores reales de poder. Así pues, la Corte tiene muy claramente establecidos los límites dentro de los cuales puede actuar. Tiene una facultad interpretativa muy amplia y la ha ejercido de manera inteligente, responsable y digna. Y si la Corte tiene el control de la constitucionalidad, del ejercicio del poder
por otras instituciones, pues me parece que el papel de la Corte es más que importante para que México continúe en este proceso de fortalecer la democracia. Y la independencia de los integrantes del Poder Judicial y de los ministros es fundamental. Las controversias constitucionales son juicios mediante los cuales se resuelven conflictos entre los distintos poderes, el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial, y entre los niveles de gobierno federal, estatal, municipal o del Distrito Federal por invasión de competencias. Estas instituciones jurídicas de reciente aparición tienen antecedentes como el que se presentó en 1932. En 1932, el gobierno de Oaxaca expidió una ley que le otorgaba el dominio de los monumentos arqueológicos que se encontraban en territorio del Estado. En respuesta, el gobierno federal promovió una controversia constitucional demandando la inconstitucionalidad de dicha ley bajo el argumento que tocaba a la Federación el dominio de este patrimonio. Las excavaciones que se hicieron en Oaxaca, en Monte Albán, en donde se descubre una nueva cueva, se descubren nuevas joyas arqueológicas, y lo que es, digamos, entre comillas, normal en ciertas entidades federativas, es decir, si eso que está aquí está en mi terreno, pues por supuesto que me corresponde a mí, su administración, use y disfrute de todo lo que ello implica. A la Federación no le pareció, porque eso eran bienes de la nación, y por lo tanto, a través de su procurador, empieza una controversia constitucional con el gobierno de Oaxaca, que finalmente, curiosamente, la Corte conoce de ello, y al fin y al cabo es la decisión federal a favor de la Federación, pero se dice que se declara la inconstitucionalidad de una ley, la ley que había aprobado el gobierno estatal, para decir, esto que encontré es mío. La Suprema Corte resolvió que la Ley sobre Dominio y Jurisdicción de Monumentos Arqueológicos de Oaxaca invadía la esfera de competencia de la Federación. Hoy, en la Cámara de Diputados, se aprobó un presupuesto de egresos de la Federación que afecta a los intereses de todos los mexicanos. He decidido impugnarlo jurídicamente, porque mi obligación es defenderlo. A fines del año 2004, el Ejecutivo envió a los diputados su proyecto de presupuesto de egresos para el año 2005, que fue modificado de manera sustancial por los legisladores. Esto provocó la inconformidad del presidente de la República, quien determinó devolver este presupuesto con observaciones a la Cámara e interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El problema era si el presidente tenía o no el derecho ya no a objetar, simplemente a hacer observaciones. Las cámaras de diputados dicen no. Conforme a la Constitución, compete exclusivamente a la Cámara de Diputados a establecer el presupuesto anual. A la controversia va a la Corte. ¿Y qué dice la Corte? Sí tiene derecho a hacer observaciones. Cuando el Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo, hemos dicho en materias muy importantes como el presupuesto de egreso, hemos dicho interven Suprema Corte. O sea, ha habido en estos 10 últimos años una línea de permanencia, consistencia en los enfrentamientos institucionales que ha tenido una solución jurisdiccional. Esto ha permitido que el país siga caminando en ese sentido. Políticamente esto tiene un gran efecto, porque lo que se origina es que sean los políticos los que vuelvan a discutir, a tener en su mesa la decisión, y por tanto esto significa un mayor juego, donde el presidente puede tener una segunda oportunidad de influir, de convencer, de presentar nuevas alternativas para que los diputados las tomen en consideración. Esto no quiere decir también que deba seguir caminando completamente en ese sentido,
los órganos, los actores políticos deben de tomar en cuenta que nuestro más alto tribunal no está ahí para resolver diferendos políticos, está ahí para decir qué es la Constitución y hacerla valer. Entonces, lo que tenemos aquí es un nuevo juego de poderes, y eso es obra de la Corte. La Corte está también formando parte de las nuevas reglas de la democracia y las nuevas reglas del pluralismo político. El 25 de septiembre del año 2000, las fracciones parlamentarias de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en uso de su derecho de minoría, interpusieron un recurso de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Robles, que reformaba el artículo 334, fracción tercera, del Código Penal del Distrito Federal en relación con la despenalización del aborto en caso de violación. Entra al gobierno del Distrito Federal en 1999 Rosario Robles. Una de sus primeras preocupaciones en términos generales, ya como jefa de gobierno, como mujer, como representante de un grupo de izquierda que había introducido dentro de su plataforma política la cuestión del aborto, decidió que se presentara una iniciativa modificando un par de artículos del Código Penal y los correspondientes relativos del Código de Procedimientos Penales. A raíz de la aprobación de esta iniciativa de ley que firmó la jefa de gobierno en una ceremonia muy numerosamente apoyada por mujeres, y se abrió una discusión. Desde luego los grupos religiosos, algunas iglesias se manifestaron en contra, principalmente la jerarquía de la Iglesia Católica, y algunas agrupaciones de abogados también reprobaron la iniciativa que se había planteado. Algunos meses después, dentro del tiempo adecuado, se presentó una acción de inconstitucionalidad. La propia Asamblea Legislativa del Distrito Federal reúne el mínimo establecido en la Constitución para cuestionar la constitucionalidad de esa reforma que la mayoría había aprobado. Y entonces pues es un vehículo que a raíz de 94 se tiene a la mano y que permite que las minorías en los diferentes poderes legislativos pues puedan cuestionar la constitucionalidad o no de una norma general que aprueba la mayoría de del mismo órgano legislativo, y entonces es un vehículo muy importante. Entonces por turno le tocó conocer de esa acción de inconstitucionalidad, darle entrada, presentarla al Pleno a la ministra Olga Sánchez Cordero. Creo que es importante recordar que era la única ministra que estaba en la Suprema Corte de Justicia, y entonces los grupos feministas hicieron una mayor presión dentro de la Suprema Corte. Y en este asunto de la Ley Robles, pues se cuestionó también, y si mal no recuerdo, la ministra Olga Sánchez Cordero resuelve este cuestionamiento del aborto y analiza puntos interesantes sobre en qué momento comienza la vida, en qué momento se puede efectivamente llevar a cabo este proceso. En contra del proyecto en cuanto considera constitucional el artículo 334, fracción tercera del Código Penal para el Distrito Federal. Con el proyecto. Señor ministro Castro y Castro. Con el proyecto en sus términos. Señor ministro Díaz Romero. En contra del proyecto, por las razones que ya mencioné. Señor ministro Aguinaco Alemán. En contra del proyecto. En favor del proyecto por lo que hace la constitucionalidad del artículo 334, fracción tercera del Código Penal. Luego de un largo debate entre los ministros reunidos en pleno, 6 de ellos votaron considerando que la llamada Ley Robles resultaba contraria al orden constitucional. Sin embargo, al no reunirse los 8 votos necesarios para invalidar la ley, la acción de los asambleístas se desestimó
y las reformas impulsadas por la jefa del gobierno del Distrito Federal continuaron vigentes. Señora ministra, el matiz que hará en el párrafo que me El juicio de amparo o juicio de garantías, principio rector del derecho mexicano, fue creado en Yucatán en el siglo XIX para proteger a los individuos de los agravios que les signifique la arbitrariedad en que puedan incurrir los órganos de la autoridad. Y en adelante, se convirtió en un elemento esencial para la impartición de justicia en nuestro país. En el siglo XX, la Corte ha desempeñado un papel también muy importante, sobre todo a través del juicio de amparo, porque fue el que permitió que se desahogaran muchísimas presiones de carácter social y que se resolvieran muchas inquietudes y muchos problemas que afectaban las relaciones de equidad entre los mexicanos. En el momento en que logremos nosotros tener y contar con un juicio de amparo que deje de tener todos esos tecnicismos y esos problemas tan terribles de lo que es un juicio de amparo y que es caro además, en el momento en que el juicio de amparo se ponga al alcance de cualquier fulano, de cualquier ciudadano, en ese momento se desmitifica todo lo que es estas cosas de cortes y tribunales y todo eso. El 20 de febrero de 1939, el presidente Lázaro Cárdenas publicó el decreto de expropiación de la compañía azucarera El Mante, ubicada en el estado de Tamaulipas, con lo que afectaba intereses particulares del expresidente Plutarco Elías Calles, quien había obtenido fuertes préstamos del Banco de México a favor de esa propiedad. El decreto del presidente, en sus considerandos, sostiene que esa empresa se había fundado con un préstamo del Banco de México, que era una organización de crédito nacional y que el dinero era preferible que se destinara, ya que era una organización nacional de crédito, a los obreros y los campesinos que lo operaban y no en beneficio de unos particulares. Después de que un juez de distrito le concediera un amparo parcial, la empresa acudió a la Suprema Corte para una revisión que hizo la segunda sala. La discusión tuvo lugar el 20 de febrero de 1943, 4 años después de la expropiación, y se concedió el amparo y protección de la justicia a la compañía azucarera El Mante. En este momento, la Suprema Corte de Justicia afirma su autonomía, afirma su independencia y deja sentado que por encima de la Constitución no puede haber caprichos expropiatorios, por buenas que sean las razones que se esgriban para ello. Por eso es muy importante esta sentencia que concedió el amparo a la industria azucarera del Mante. El asunto quedó resuelto cuando el presidente Ávila Camacho decidió comprar la compañía y entregarla a la cooperativa que habían formado los trabajadores. El 17 de junio de 2004, un juez federal desechó la demanda de amparo que promovió Jorge G. Castañeda para que se le permitiera ser candidato ciudadano sin partido por considerarla improcedente. El artículo 41, en su primera fracción, en su primer párrafo, nos señala que los partidos políticos harán que participen los ciudadanos en la organización política de nuestro país, fomentarán la participación de los ciudadanos. Eso, al parecer, dice Castañeda, no implicaba que solo a través de los partidos políticos un ciudadano pudiera acceder a un cargo de elección popular. Ante esa decisión del Instituto Federal Electoral, decide Jorge Castañeda presentar un amparo ante un juez de distrito. El juez de distrito, con base en la normativa que se tiene de la ley de amparo, dice: hay una causal que a mí me impide conocer de un amparo cuando tenga que ver con resoluciones de organismos electorales. Porque
el sistema de partidos en México, y tal como está en este momento planteado por la Constitución y por la ley reglamentaria, que es el Código COFIPE, el Código Electoral, no admiten la inscripción del registro de un particular. Entre otras cosas, porque si hubiera procedido a la inscripción de del registro de un particular sin norma reglamentaria, pues entonces el propio IFE habría tenido que fijar si para registrar a un particular o para inscribir el registro de un particular bastaban con 5 firmas de apoyo, o con 500, o con 5,000, o con 500,000. En ese caso el IFE habría estado legislando, cosa que no puede hacer. Jorge Castañeda pide revisión, y revisión ante el órgano intermedio, que es tribunal colegiado. El tribunal colegiado solicita finalmente que la Suprema Corte de Justicia atraiga el caso, y la Suprema Corte de Justicia atrae finalmente el caso y decide, después de varias discusiones, decir, pues es que aquí ciertamente hay un vacío, no tiene un medio de defensa propiamente el Jorge Castañeda. Sin embargo, la legislación es muy clara, el amparo no procede en contra de decisiones de organismos electorales. Una vez en el alto tribunal, el caso se le turnó al ministro Sergio Valls Hernández para que elaborara un proyecto de sentencia que pusiera a consideración del Pleno. El 16 de agosto de 2005, la Suprema Corte de Justicia, en decisión dividida, determinó declarar improcedente el recurso de Castañeda. La Constitución establece que la Suprema Corte de Justicia está facultada para investigar, a través de una comisión de ministros formada al efecto, la violación grave de garantías individuales, como sucedió en León, Guanajuato, en 1946. Tras unas elecciones para renovar el Ayuntamiento de León, una multitud inerme, favorable a la opositora Unión Cívica Leonesa, que reclamaba el triunfo de su candidato, Carlos Obregón, frente a la planilla del Partido de la Revolución Mexicana, PRM, fue acribillada desde lo alto del Palacio Municipal. El saldo fue de 40 muertos y 300 heridos y la alteración de la paz pública. A la protesta nacional generalizada se unieron las voces del Partido Acción Nacional y la Barra Mexicana de Abogados, quienes solicitaron la intervención de la Suprema Corte. Y en el estudio de los documentos de exigencia para su intervención, la Suprema Corte resolvió, diría yo sorprendentemente, designar a un ministro que preparara un dictamen. Lo fue don Hilario Medina, que preparó un dictamen contundente, mismo que se sujetó a discusión muy intensa entre los entonces 21 ministros de la Suprema Corte, y solo uno del que, como se dice en el Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme, votó en contra. Como resultado de la averiguación, la Corte determinó la existencia de violaciones de garantías individuales y del voto público, así como la comisión de delitos de orden federal. El fallo originó que el Congreso determinara, por solicitud del presidente Manuel Ávila Camacho, la desaparición de poderes en el estado de Guanajuato. En aquel entonces terminaba su gestión Ávila Camacho a nivel federal y entraba Miguel Alemán, y se tenía que buscar una forma de recomponer la imagen del partido y de las fuerzas que controlaban el país, porque pues había sido un evento finalmente sangriento. Hasta donde yo sé, los asesinos no sufrieron
ni siquiera persecución, militaretes ahí que ordenaron la matanza. El gobernador, responsabilísimo del asunto, pues simplemente fue destituido y no pasó nada en el orden del derecho penal, que a mí me parece que era obvio que debía haberse dado, hasta donde sé no hubo consecuencias. Y yo entiendo que estando pendiente el dictamen de la Corte, el Congreso de la Unión toma la delantera para desaparecer los poderes, remover al gobernador y entonces enviar a un gobernador sustituto, a don Nicéforo Guerrero, que venía de la Corte también, para tranquilizar finalmente las aguas en el Estado y salvar la cara del partido, para dar una sensación de tranquilidad. Finalmente se desembocó en la constitución de una junta para el gobierno municipal presidida por el señor que había ganado la elección, por don Carlos A. Obregón. Este es el valor que a fin de cuentas tuvo la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como usted puede apreciar en este video oficial, es la versión oficial, insisto, así como en numerosas fotografías publicadas por la prensa en estos días, se ve a los campesinos muertos con armas en las manos. Por segunda vez, desde 1917, la Suprema Corte hizo uso de esta atribución en la averiguación de la masacre ocurrida en el Vado de Aguas Blancas, en el estado de Guerrero, el 28 de junio de 1995. ¿Qué hizo la Corte en ese momento? Bueno, resolvió tomar el asunto, designar una comisión, designó a 2 distinguidos ministros para que hicieran el examen correspondiente, la investigación correspondiente, y para que rindieran un informe de esta investigación, que no es una sentencia, es un informe sobre los resultados de su investigación. Pero curiosamente, aun cuando la Corte tiene esta facultad extraordinaria, también tiene una debilidad, que es la siguiente: su decisión no tiene efectos de sentencia, sino tiene un efecto en el cual hay un alto grado de confiabilidad en que va a realizar una investigación exhaustiva y objetiva, pero donde los resultados de esta investigación van a ser puestos a consideración de las autoridades que tienen a su cargo investigar y fincar responsabilidades. Los empezaron a tirar, pues, y así, ahora sí a matar. Mataron a 12 y ya de ahí me trajeron la ambulancia, la llevaron hasta allá y los llevaron. Trajeron a Coyuca, a la Cruz Roja, los mandaron aquí a Acapulco, al hospital. Entonces, si se encuentra que hay delitos, entonces tiene que ponerle en el conocimiento del Ministerio Público y el Ministerio Público llevar a cabo esta investigación, pero dejando también al libre ejercicio de las facultades del Ministerio Público, que es algo que el Ministerio Público, cuando tiene conocimiento de que hay una grave violación a derechos individuales, debe hacer como primer paso. La comisión investigadora del máximo tribunal determinó que existieron violaciones a las garantías individuales, de las que fueron responsables varios funcionarios del Estado, incluyendo al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, que se vio obligado a dejar su cargo. Luis Cabrera, distinguido escritor, abogado y político, pronunció en enero de 1931 un discurso al que llamó El balance de la revolución, en el que afirmaba que con ella no se habían resuelto los problemas políticos del país. La publicación de un extracto del discurso le valió una avalancha de críticas, entre ellas la de Lázaro Cárdenas y la del propio presidente Pascual Ortiz Rubio. Luis Cabrera fue uno de los ideólogos fundamentales de la Revolución Mexicana. Tuvo una participación además muy intensa en la vida política, en muchos debates, y que pues tuvo a veces problemas con las autoridades. No siempre lo quisieron, no siempre lo
lo vieron con buenos ojos. En 1931, él, en ejercicio de la libertad de expresión, pronuncia un discurso crítico del gobierno en turno, que era parte del Maximato. Si mal no recuerdo, fue una crítica al gobierno de don Pascual Ortiz Rubio. Y como era la época del Maximato, finalmente don Luis Cabrera, que era una persona muy prestigiada y muy conocedora, muy convencida de sus principios, es expulsado del país. Y el régimen lo envía a Guatemala, si mal no recuerdo. El ataque contra la libertad de expresión de Cabrera llegó hasta el punto de ser aprehendido en el mes de mayo de 1931, a pesar de que contaba con 2 amparos. El jefe de la policía señaló a Cabrera como líder de un complot que pretendía derrocar al gobierno por las armas. En aquel entonces, cuando el tema se planteó o se conoció de alguna manera por parte de la Suprema Corte, bueno, esta estaba integrada por un grupo de juristas distinguidos, uno de ellos, don Alberto Vázquez del Mercado, que formaba filas en un grupo notable de mexicanos ilustres al que se conoce como los 7 sabios. Y en una actitud que se valoró ampliamente, don Alberto prefirió retirarse de la Suprema Corte de Justicia en una señal de protesta frente al Estado mexicano, frente al gobierno de la República por la forma en que se estaba procediendo, a su juicio de una manera indebida, inadmisible, en relación con Luis Cabrera. Don Alberto Vázquez del Mercado considera en una posición honesta que esto implicaba una violación a la libertad de expresión. Y entonces renuncia a la Corte en una conducta muy valiente. Y como ocurre muchas veces en estas situaciones, en lo privado se le felicitaba al ministro que había presentado su renuncia y se le reconocía el valor que tenía, pero quienes lo felicitaban al mismo tiempo pues no actuaban y permanecían pasivos frente a esta invasión del Ejecutivo. En el 2001, el poeta Sergio Witz publicó un poema titulado La patria entre mierda en una revista de literatura del estado de Campeche. Miembros de una asociación civil, encabezados por el hijo de un militar, denunciaron a Witz por considerar que la publicación de ese poema atentaba contra nuestra identidad como mexicanos. El poeta promovió un amparo, escudándose en su derecho a la libertad de expresión. ¿Qué pasa con este pobre que hace unos versos ahí ofensivos para la bandera, creo que era, ¿no? Y la Corte decide que sí, efectivamente, se ha cometido un acto contrario a las leyes, ya que se ha insultado a la bandera. Me parece un exceso, parece un exceso. El miércoles 5 de octubre de 2005, en una votación dividida de 3 votos contra 2, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que escribir contra la bandera nacional, despreciarla o desestimarla, constituye un verdadero ultraje a los símbolos patrios, independientemente del valor estético o literario del texto, ya que se rebasan los límites constitucionales de la libertad de expresión. Antes de la votación, los ministros mantuvieron un debate considerado histórico en torno al concepto libertad de expresión. La Procuraduría General de la República ejerció acción penal en contra del escritor, a quien no se le otorgó el amparo, aunque continuará libre pero sujeto a proceso. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que son inconstitucionales los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, que permiten la cláusula de exclusión en los contratos colectivos o en los contratos de ley, y declaró nula esta figura contractual. El proyecto, elaborado por el ministro Mariano Azuela y aprobado por unanimidad por los 5 integrantes de la segunda sala, determinó que es inconstitucional establecer en un contrato colectivo de trabajo la cláusula de exclusión por la separación voluntaria del sindicato
prevista en los artículos mencionados de la Ley Federal del Trabajo. Trabajadores, socios del sindicato de azucareros y trabajadores del ingenio El Potrero decidieron separarse del sindicato titular del contrato colectivo de trabajo y formar su propio sindicato. De inmediato el sindicato titular del contrato, el azucarero, les aplica la cláusula de exclusión. Esto es, no puedes ingresar al trabajo cualquier individuo si no es socio del sindicato que detenta el contrato colectivo de trabajo. Yo te lo tengo que proporcionar a ti, patrón, de lo contrario no lo puedes contratar. Y a la vez, cuando yo, sindicato, considero que se han violado mis estatutos, mis reglas, mis disposiciones, o inclusive has incurrido en actos de traición, te expulso. En abril de 2001, la segunda sala de este alto tribunal concedió el amparo a 31 trabajadores del ingenio azucarero El Potrero, que fueron separados de sus empleos al constituir un nuevo gremio y renunciar de manera voluntaria a la sección 23ª del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, una institución arraigada en la sociedad y con una larga tradición, ha realizado su trabajo y cumplido con sus funciones en el pasado y en el presente. En la actualidad, contribuye de manera sustancial a la construcción de una sociedad más libre y democrática, y gracias a los medios de comunicación, vive un momento de mayor apertura y transparencia. Tenemos una corte que resuelve en contra del presidente de la República en iniciativas muy importantes, en contra del propio Congreso, que pues lo que busca es que prevalezca la ley, ¿no? Y eso pues nos hace estar muy contentos a todos los mexicanos, no solamente a los abogados de ese Poder Judicial que es muy diferente al que teníamos hace 15, 20 años, ¿no? Me parece que los retos de México y concretamente la Suprema Corte de Justicia no se han dado. Me parece que los retos de México y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ese poder compartido que ahora tiene, están por venir. Yo creo que en la medida en que la Suprema Corte de Justicia continúe con este proceso de dignificación de su papel de órgano de control constitucional, en donde entienda que su papel no solamente es jurídico constitucional, sino político también, y que comparta este poder con miras de desarrollar un país democrático, lo cual supone vivir en un Estado de Derecho, se logrará que México tenga en el futuro cercano una situación halagüeña.